día, mis amores, ¿cómo están? Espero que la respuesta sea excelente. Les habla su profesora Ana María Díaz. Hoy desarrollaremos en el programa Conéctate con la Estrella, la clase de Español para 1º. Nuestro tema será la competencia lectora y nos centraremos específicamente en el estudio del texto. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante el día de hoy y espero que la explicación que voy a darles con respecto a ellos pueda llegarles con toda la accesibilidad que ustedes se merecen. Primero quiero decirles que la lectura nos ayuda a desarrollar la mente porque nos ayuda a comprender todo lo que nos rodea. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es objeto de una lectura, pero en esta clase vamos a centrarnos en la lectura del texto. Nos ayuda la lectura, por ejemplo, a desarrollar nuestra capacidad para ser creativos, nuestra capacidad para relacionarnos con las personas. Nos ayuda también a informarnos, a estudiar, a conocer y descubrir. Definitivamente, la lectura es una gran herramienta y les pido que pongan atención a todo lo que vamos a ir desarrollando en esta clase para que ustedes puedan ser excelentes lectores y puedan desarrollar su competencia para aprender y saber leer. La lectura es importante porque desarrolla muchas cosas en nosotros, pero sobre todo la lectura la podemos hacer de muchas formas y nos ayuda, por ejemplo, a desarrollar nuestra investigación desde la imaginación, desde la comodidad del sofá en nuestra casa. Nosotros nos sentamos en el sofá, leemos y desarrollamos nuestra imaginación y la creatividad. Leyendo nos podemos convertir en los héroes de una historia. Leyendo nos podemos también aprender a desarrollar y a expresar mejor nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es más, la lectura es ilimitado todo lo que nos permite hacer y lograr. La lectura entonces no es una simple actividad, hay que ponerle mucha atención a cómo vamos a desarrollarla, porque la lectura, además de todo lo que ya les comenté que nos proporciona, también nos ayuda a poder disfrutar, entretenernos y a tener también experiencias, argumentos, información que nos sirva para tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre lo que es saber leer y leer. La gente piensa que solamente por seguir la línea de un texto ya está leyendo. No es así. El punto principal de la lectura es entenderla, apreciarla y valorarla. Aquella persona que lee simplemente entiende las palabras que lee. Sin embargo, aquella que sabe leer puede entender y darle una interpretación a eso que está leyendo según su criterio. Y es precisamente eso lo que llamamos competencia lectora. Leamos este texto. Este texto solamente tiene 8 oraciones. Y en esas 8 oraciones vamos a ver si comprendemos lo que leímos o si nos quedamos en el aire. Vamos, chicos, lean conmigo. La herencia de los inmigrantes italianos nos sorprende. 4 millones de italianos llegaron ilusionados, entusiasmados a estas tierras en la primera mitad del siglo XIX para forjarse un futuro mejor. Los inmigrantes italianos dejaron atrás amores y miserias. Tejieron con rapidez historias de triunfos y fracasos. Estas fueron transmitidas por ellos a las generaciones posteriores, a quienes les entregaron su legado cultural. Los hijos de estos nos gobernarán, lo dijo Sarmiento sin rencores.
Su afirmación fue una predicción sin malevolencia, un largo camino hacia el porvenir. Ahora retomamos estas 8 oraciones y yo les pregunto a ustedes, a ver si los elementos que tenemos remarcados nos harían en un momento dado perder la hilación en la comprensión del texto. La herencia de los inmigrantes italianos nos sorprende. Inmigrantes italianos, estamos hablando de ellos. En la segunda oración dice 4 millones de italianos, ya le quité la palabra inmigrantes, llegaron ilusionados, entusiasmados a estas tierras. ¿Cuáles son estas tierras? Obviamente estas tierras es el continente americano, pero no lo dice. Tengo que comprenderlo. En la primera mitad del siglo XIX, para forjarse, aquí hay un elemento enclítico. Este pronombre que está aquí me está hablando de ¿quién? Los inmigrantes italianos. Un futuro mejor. Los inmigrantes italianos, aquí lo menciono porque ya estoy lejos de este referente y a lo mejor me puedo perder y no sé de quién me están hablando. Dejaron atrás amores y miserias. Tejieron con rapidez historias de triunfos y fracasos. Tejieron. Aquí ya no dice quiénes. Lo omití. Este paréntesis significa que en la lectura no está. Yo lo puse para que ustedes vean que esto lo omito y cuando no lo pongo en el texto, a lo mejor aquí se nos puede olvidar que nos están hablando de ellos. A quienes les entregaron, ¿quiénes son les? Los inmigrantes italianos, pero ya no los menciono, los sustituyo por un pronombre, su legado cultural. ¿Y cuál es su legado cultural? Lo dije anteriormente. Su legado cultural son historias de triunfos y fracasos, pero no lo vuelvo a mencionar. Los hijos de estos, ¿quiénes son estos? Los inmigrantes italianos. Nuevamente nos llaman la atención, gobernarán lo que lo dijo. ¿Qué es lo? Los hijos de estos nos gobernarán. Sarmiento sin rencores. Su afirmación, ¿quién es su? Sarmiento. Afirmación, ¿cuál es la afirmación? Los hijos de estos nos gobernarán. Fue una predicción sin malevolencia, un largo camino hacia el porvenir. Como pueden observar, dentro de este corto texto de solo 8 oraciones, muchos elementos pudieron haber hecho que no comprendiéramos lo que estábamos leyendo. Bueno, lo que vamos a ver durante este periodo en que voy a estar con ustedes es elementos de textualidad, elementos cómo comprender el texto y esos elementos que nos van a servir para que todos estos datos, toda esta información que debo guardar y comprender en la memoria no se nos pierdan y podamos lograr competencia lectora. La competencia lectora se basa principalmente en la comprensión del texto. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto y es también cómo decodificamos todas esas informaciones que están dentro del texto, cómo las relacionamos con los conceptos, ideas y conceptos que ya tienen un significado para nosotros. Entonces, ¿cómo relaciono todas esas ideas con lo que yo sé? Es lo que me va a ayudar a comprender lo que estoy leyendo. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras en el contexto, o sea, en la situación en la que se encuentra, porque a veces las palabras tienen significados distintos dependiendo de la situación o el lugar o el momento en el que la estoy utilizando. Y también es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. Debido a eso, una de las primeras acciones que debemos hacer es conocer las características y elementos del texto. ¿Qué es un texto entonces? Un texto es
el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas del autor, emisor o locutor. La palabra texto es de origen latín, textus, que significa tejido, y eso es lo que hacemos, vamos entretejiendo las ideas. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores, ya sean literatos, científicos, periodistas, la realidad es que cualquier persona puede crear un texto. Basta con que sepa leer y escribir, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted está enviando un mensaje por WhatsApp, está levantando un texto. Cuando usted está enviando un mensaje por correo, está levantando un texto. Cuando usted escribe y hasta cuando habla, está levantando un texto. Entonces, todos podemos levantar un texto, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando cumpla con algunas características. Estas características que debe tener un texto para ser bien construido se llaman elementos de la textualidad. La textualidad se refiere al conjunto de características que debe reunir el discurso para ser considerado texto. El conjunto de condiciones que garantizan su existencia en cuanto a tal. O sea, el conjunto de propiedades por las que debe ser distinguido y diferenciado de otra cosa que no sea un texto. El texto es un acto comunicativo con sentido pleno. Y si no tiene sentido, entonces no es un texto. Siempre que se escribe, se debe considerar que el texto es la unidad donde se debe precisar el referente. Palabrita extraña, ¿verdad? El referente se entiende como ser u objeto de la realidad extralingüística a los que remite el signo. Esa es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua. Ahora vamos a verlo, como siempre digo yo, en cristiano. Referente es la palabra que se utiliza para hacer mención mediante una sustitución de término a una persona, objeto o situación que ha sido mencionada anteriormente. Es decir, que el referente en realidad refleja otra palabra. Veámoslo en este ejemplo. María es una hermosa joven. Ella es la única hija de sus padres. La palabra ella aquí es el referente. ¿Por qué? Como decíamos aquí, que me tiene que reflejar otra palabra. Ella me refleja a María. Y el dibujo que se me forma cuando digo ella, no es el dibujo de otra cosa que no sea María, ¿verdad? Entonces la palabra ella es el referente porque sustituye y refleja a María. Pero también debo tener cuidado entre estas características, las que forman parte de la gramática del texto, para que no haya ruido, interferencias o algún tipo de obstáculos que me impidan cumplir con la referencialidad que debe haber en mi texto. Otra palabrita extraña. ¿Qué es referencialidad? Hablamos de referente y ahora de referencialidad. La referencialidad textual. Hay dos tipos de referencialidad. Una es exofórica y la otra es endofórica. La exofórica se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad, de lo que nos rodea, o a factores extralingüísticos que no están dentro del texto, sino en el contexto situacional, o sea que yo los tengo que imaginar. Es el aporte que hago yo como miembro de la situación comunicativa. Ejemplo, imaginemos el siguiente anuncio publicitario. No te dejes engañar. T hace una referencialidad, porque ¿quién es T? T es el que está afuera leyendo el anuncio. Entonces está fuera, ¿verdad?, de el texto, pero dentro del contexto. T, aunque está escrito dentro del texto, se encuentra fuera del texto, es la persona que el autor está llamando. La otra, la referencialidad exofórica, se encuentra dentro del texto. Ejemplo,
4 millones de italianos llegaron a América. Estaban tan ilusionados y entusiasmados por llegar a estas tierras. Entonces, estas tierras es una referencialidad endofórica, ¿verdad? Porque ya ha sido mencionada dentro del texto arriba. ¿Cuáles son estas tierras? América. Todos esos elementos debemos irlos tomando en cuenta. A eso se le llama referencialidad y es una de las formas como puede aparecer en los textos y es importante para poder comprenderlos. Elementos del... Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los elementos de la textualidad? Son varios y hay que tener mucho cuidado en esto. Para que un texto sea efectivo, yo debo tener cuidado en estos elementos. El primero es la coherencia. Son 3, coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia es la que establece la relación lógica entre las ideas de un texto, lográndose que se complementen unas con otras. Se observa mediante la relación de tema que existe entre cada párrafo del texto. Ejemplo, el sistema digestivo, cortito. El sistema digestivo es uno de los aparatos que forman parte del cuerpo humano. Su función consiste en tomar los nutrientes de los alimentos para que sean tomados y distribuidos por todo el cuerpo para regenerarlo y proporcionarle energía. Está formado por boca, glándulas salivares, esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, el recto, el ano, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. La boca es el lugar donde inicia el sistema digestivo. Ahí los dientes trituran los alimentos que se mezclan con la saliva que secretan las glándulas salivares hasta formar el bolo alimenticio. El esófago es un tracto largo y estrecho que conecta la cavidad bucal con el estómago y es utilizado para llevar el bolo alimenticio hasta este. En el estómago se mezcla el bolo digestivo con los jugos gástricos y, bueno, yo podría seguir definiendo el estómago y cada uno de los elementos que forman parte del sistema digestivo, o sea, de los órganos que forman parte del sistema digestivo, pero con estos 3 me basta para que se pueda ver qué es la coherencia. La coherencia es la relación que debe tener todos los párrafos que forman parte del texto entero con el tema principal. Yo estoy hablando del sistema digestivo, ¿verdad? Lo defino, digo su función y cómo está formado. Y luego, aunque hablo de distintas cosas, sigo hablando del sistema digestivo, porque esto que está aquí son los órganos que forman este aparato. A eso le llamamos coherencia, a la relación que debe existir entre todos los párrafos que forman parte del texto cuando van ampliando la información que aparece en el tema principal. Como podemos observar, cada párrafo se relaciona con el anterior y con el tema principal, pues aunque no habla de lo mismo, se refieren al mismo tema, amplían la información relacionándolo con las ideas, o sea que sigue hablando del sistema digestivo. A esa relación se le llama coherencia y si observamos la estructura es vertical y global porque abarca todo el texto. La cohesión, a diferencia de la coherencia, su relación es horizontal. La coherencia es vertical, la cohesión es horizontal. Un texto debe tener cohesión para que sea entendido. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la relación que debe existir entre todas las oraciones que componen el párrafo. Anteriormente vimos la relación en el texto completo. Es coherencia. Ahora vamos a ver la relación solo en el párrafo. Todas las oraciones deben referirse a lo mismo. Por ejemplo, tomo el ejemplo anterior. El sistema digestivo es uno de los aparatos que forman parte del cuerpo humano. Ahí hay una oración. Su función consiste en tomar los nutrientes de los alimentos para que sean tomados y distribuidos por todo el cuerpo hasta regenerarlo y proporcionarle energía. Otra oración. Está formado por boca, glándulas, o sea, todos los elementos que lo forman. Es otra oración. Las 3 oraciones se refieren y hablan de lo mismo, del sistema digestivo.
observamos que todas las oraciones dentro del párrafo se refieren a lo mismo.